Relatos de terror. Entra la pesadilla. Valientes espectadores y espectadoras, dicen que cuando lo escuchas ya es demasiado tarde. No grita, susurra, habla con la voz de alguien que amas, pero no es esa persona. No viene por los niños, aunque los visita. En realidad está buscándote a ti, porque llevas la marca, porque lo niegas, y mientras el único se acerca, él te hará compañía cada noche. Yo solo soy el mensajero, y esta noche quiero hablar contigo. Hoy, gracias a la mente inquietante de nuestra amiga y colaboradora, Pamela Heller Aloy, te llevamos a San Agustín del Mar, un lugar donde la niebla oculta algo más que el horizonte, oculta lo inevitable, y aquí, lo que creías un susurro en la oscuridad es en realidad una advertencia que nunca debiste oír. Prepárate, porque cuando la voz del vacío te llama, no hay vuelta atrás. El mensajero del vacío, únicamente en Relatos de Terror, televisión para tus oídos. Comenzamos. San Agustín del Mar, aquel nombre me resulta ahora una ironía cruel. El pueblo costero no parecía un lugar real, sino un fragmento descartado del mundo, como si alguna deidad olvidada lo hubiese arrancado del tejido del tiempo y lo hubiese dejado a la deriva, a merced de fuerzas que no comprenden el significado de compasión y de lógica. Recuerdo bien la forma en que la niebla comenzó a invadir los bordes de mi visión, descendiendo con una lentitud tan precisa que me pareció coreográfica, como si el propio cielo se plegara a una voluntad distinta a la nuestra. No era una simple manifestación meteorológica, tenía intención, se movía como si eligiera qué ocultar y qué revelar, y lo que dejaba ver era aún peor que lo que disolvía. Las casas miserables, esqueletos de madera vencida, no guardaban calor ni historia reconocible. Todo en ellas parecía haber renunciado. Estaban hinchadas de abandono, como si respiraran humedad que no venía del mar, sino de las entrañas de algo más profundo. Las ventanas cubiertas por telas deshilachadas no dejaban escapar la luz, sino que la retenían, como si temieran que algo la siguiera hasta adentro. Las calles estaban cubiertas de un lodo salado, pegajoso, como si el océano hubiera intentado tragarse el lugar y luego lo hubiese devuelto por encontrarlo indigesto. Cada paso que daba resonaba en mi pecho como una vibración hueca, y aunque sabía que nadie me miraba, la certeza de estar siendo evaluada me acompañaba sin tregua, como si el pueblo en sí tuviera conciencia, no humana, no articulada, pero presente. La brisa que se colaba entre los tejados despedía un aroma que no sabría clasificar. No era exactamente putrefacción, ni exactamente moho. Era algo anterior, algo que no correspondía a esta época ni a este mundo. Un aroma que desenterraba pensamientos enterrados hace décadas, pulsaciones primitivas que me hablaban de peligros que mi mente moderna no tenía palabras para nombrar. Y entonces lo supe, no estaba entrando a San Agustín estaba entrando en mí. La doctora Adriana Isunza no era una mujer fácil de impresionar. Su trayectoria en psiquiatría forense la había llevado a observar de cerca
los efectos del abuso más aberrante, del abandono sistemático de las mentes infantiles hechas trizas por violencia. Había descifrado dibujos de pesadilla garabateados por manos temblorosas y había aprendido a leer en sus silencios prolongados de sus pequeños pacientes. Había enfrentado las zonas más oscuras de la psique humana y en más de una ocasión había sentido la tentación de renunciar, pero nada de eso la preparó para San Agustín del Mar. El encargo del Instituto Nacional de Salud Mental parecía casi rutinario al principio, una remota comunidad reportando un fenómeno grupal de alucinación infantil con elementos en común, una figura sin rostro, vigilante, persistente. La nota estaba redactada con la neutralidad habitual de los informes clínicos, como si se hablara de un brote de varicela o de un caso de ansiedad escolar. Pero los detalles comenzaron a descomponerse dentro de su cabeza antes siquiera de poner un pie en el pueblo. El archivo digital incluía grabaciones de audio y escaneos de dibujos elaborados por los niños. En la mayoría de los casos, los trazos eran toscos, pero compartían una exactitud alarmante en la proporción y forma de la figura central. Un cuerpo alto, delgado, siempre de pie, sin ojos, sin boca, pero siempre mirando, como si la ausencia de rostro no impidiera que los niños supieran exactamente dónde dirigía su atención. Lo que la desconcentró más no fue la figura, sino lo que la acompañaba. En los audios, los niños hablaban con voz neutra, sin emoción aparente. Relataban cómo la entidad se presentaba por las noches o a veces justo antes del amanecer. Cómo parecía conocer cosas que ellos mismos no entendían aún. Cómo les decía cosas que ellos no recordaban del todo, pero que los hacían llorar en sueños. Una niña mencionó con una pasmosa tranquilidad que él la llamaba por el nombre que solo su padre fallecido solía usar. Otro niño que había sido mudo durante años, tras un accidente, dibujó a la figura con un bocadillo escrito con pulso torpe: "No soy el que viene, solo aviso". Adriana intentó descartar esas señales como manifestaciones simbólicas del trauma. Lo intentó con fuerza, pero cuando más analizaba, más se debilitaba su resistencia profesional. Había algo que se deslizaba por las grietas de su transformación académica, algo que no se dejaba nombrar con términos clínicos. Y cuando finalmente llegó al pueblo, con la maleta a cuestas y los documentos archivados bajo el brazo, comprendió, aunque aún no la aceptaba, que había cruzado un umbral invisible, un umbral desde el cual todo análisis sería inútil. Yo creía haber desarrollado cierta inmunidad, años de escuchar confesiones apenas susurradas en voz quebrada, de interpretar dibujos hechos por manos que temblaban, más que por el recuerdo que por el presente. Me habían conferido, o eso pensaba, una coraza, una forma de protección que me permitía escuchar sin quebrarme, analizar sin absorber. Pero San Agustín comenzó a disolver todo eso en mí, sin pedir permiso. Mi primera entrevista fue con un niño de 7 años. Su cabello parecía haber sido cortado con tijeras oxidadas y sus ojos no tenían edad. Los sentaron frente a mí en un salón prestado por la escuela, decorado con ilustraciones infantiles
que parecían burlarse de la gravedad de nuestro encuentro. No se movía, apenas respiraba. Cuando le pregunté cómo se sentía últimamente, respondió con una serenidad que me heló por dentro. Él viene cuando ya todos están dormidos. Lo dijo como quien comenta que la lluvia cae por la noche o que el mar a veces se vuelve gris. Un dato, no una advertencia, un hecho aceptado. ¿Quién viene?, pregunté, inclinándome ligeramente. El que no tiene cara, respondió sin titubear. Se para frente a la puerta, no necesita tocar, solo entra, camina por el pasillo y luego se queda ahí. No pestañeaba, su voz no mostraba el menor temblor. Yo asentí con suavidad, intentando disimular la creciente tensión en mi garganta. ¿Cómo sabes que está ahí? Entonces el niño bajó la mirada. Durante unos segundos pareció regresar a su edad. Hubo algo en su respiración, en el parpadeo fugaz, que lo hizo parecer vulnerable. Luego habló, porque me habla con la voz de mi mamá. Pero mi mamá está dormida. Siempre duerme cuando él viene. Mi espalda se tensó. Había algo profundamente invasivo en esa idea, no solo por la suplantación de la voz materna, sino por el modo en que lo decía, como si su madre misma hubiese sido poseída por esa entidad sin rostro, usada como disfraz, como canal. ¿Qué te dice? Cosas, respondió, ahora con una ligera sacudida en el labio inferior. Cosas que no entiendo, pero sé que son malas. Sé que no son para niños, que no debería decirse nunca. Es un idioma feo. Suena como si doliera pensar en él, como si me quemara por dentro, aunque nadie me tocara. Lo dijo llevándose la mano al pecho, donde su corazón latía con fuerza apenas perceptible bajo la camiseta desgastada. No lloró, no gritó, solo apretó los labios como si su boca supiera que pronunciar aquellas palabras podrían abrir una puerta que no sabríamos cerrar. No supe qué responder y lo que es peor, por un instante, solo por un instante, creí entender en qué idioma se refería, no porque lo hubiese oído antes, sino porque una parte de mí lo reconoció desde un rincón enterrado en mi memoria, un rincón que no recordaba haber visitado nunca. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un caso clínico más y que tal vez San Agustín del Mar no era el único lugar marcado por aquella presencia. Tal vez yo ya la había traído conmigo. Comenzaron a aparecer patrones. Al principio quise pensar que era simple sugestión colectiva, niños de un mismo entorno hablando entre sí, dejando que su imaginación compartida coloreara los relatos de una figura común. Así lo repetía, casi con desesperación, mientras tomaba nota en cada testimonio, uno tras otro, pero no había variaciones, no había contradicciones ni interpretaciones personales. Ninguno se alejaba un solo milímetro del retrato que, sin saberlo, estaban construyendo juntos. Decían que era alto, no como un adulto común, sino desproporcionadamente elevado, como si hubiese sido estirado por la fuerza más allá de los límites naturales del cuerpo humano. Sus brazos colgaban a los costados, delgados como ramas secas, y llevaba un abrigo largo, siempre mojado, como si hubiera emergido apenas unos segundos antes de algún pozo imposible. No decían que caminaba, decían que aparecía,
ya estuviera frente a la puerta, junto a la ventana o al pie de la cama. Su presencia no era anunciada ni anticipada, simplemente estaba ahí, sin aviso, sin lógica. Pero lo que me carcomía más allá del entendimiento clínico era lo que venía después. Cada niño, cada uno sin excepción, afirmaba que el ente, el hombre sin cara, el del abrigo que nunca secaba, hablaba, no con una voz propia, sino con una que les era familiar, siempre una voz amada, un padre fallecido, una hermana menor, una tía ausente, un perro que ya no vivía, una abuela, una madre, y al final simplemente decía lo mismo, la frase exacta, la misma entonación, como si el idioma del cual provenía no permitiera variaciones, como si las palabras no pudieran ser dichas de otra forma más que esa, como una letanía sellada entre la arquitectura del cosmos. Estás marcado, el único viene por ti, yo solo soy el mensajero. La primera vez que lo escuché, anoté la frase con una ligera incomodidad. Para la 10ª vez, ya no quería escribirla, pero algo en mi mano, algo que no podía detener, seguía reproduciendo cada sílaba como si me pertenecieran. Empecé a sentir que esa frase se alojaba en algún rincón de mi mente, no como un recuerdo, sino como una verdad que ya había olvidado y que ahora me era recordada. ¿Qué significa el único? Pregunté una vez a una niña de apenas 6 años, sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra delgada. Ella me miró con una lentitud inhumana, como si mis palabras hubiesen tardado en cruzar su velo que ya no podía ver. No sé, pero él sí sabe quién eres tú. ¿Quién? El mensajero. Él dice tu nombre cuando nadie más puede oírlo. No volví a preguntarle nada más, porque en ese momento y sin razón aparente, creí haber oído mi nombre, no dicho en voz alta, no audible, pero comprendido, como si algo lo hubiese pensado justo detrás de mis ojos, como si el mensajero ya no estuviera solo en las palabras de los niños, sino aguardando en silencio dentro de mí. La primera vez que escuché la frase, por tercera vez, algo en mi interior hizo clic. No era simplemente el eco de las palabras de los niños. No, esto era algo más. Era como si esas mismas palabras que por fin lograban penetrar mi mente tuvieran una extraña resonancia que nunca había sentido antes. Una punzada profunda, como si algo invisible presionara contra mi cerebro, justo donde el cuello se encuentra con la base de la columna. Me toqué la nuca buscando la fuente de esa sensación, y cuando el miedo recorrió la piel, me dio la inmersión de que algo latía ahí, algo ajeno a mí, un ritmo que no era mío. Con cada repetición, esas palabras que ya se habían hecho presentes en mis notas se volvían más propias, más familiares. No pude evitar preguntarme si tal vez el mensajero ya me había marcado sin que yo lo supiera, si de alguna manera ya estaba dentro de mí. Mi investigación me llevó irremediablemente a la biblioteca del pueblo, un lugar que ya sentía como un laberinto oscuro, aunque estaba lleno de libros olvidados que rara vez eran tocados. El aire dentro de ese lugar parecía estar impregnado por el peso de décadas de abandono. Los estantes crujían bajo el peso del polvo y de las historias de antaño, como si los libros mismos quisieran advertirme, pero su voz, si la tuviera, era callada. Sin embargo,
Había algo en ese silencio que me urgía a seguir buscando, a profundizar más. Entre las páginas de un volumen especialmente desgastado, encontré lo que no sabía que estaba buscando: un diario de 1923. Las palabras del sacerdote me golpearon con la fuerza de una revelación inminente. La voz del vacío decía: era una entidad que poseía a los niños, que los convertía en bocas de profecías que nadie debía escuchar. Según este diario, los niños ya no eran dueños de sí mismos. Sus cuerpos servían como conductos para algo mucho más antiguo, algo sin forma ni identidad, que solo hablaba a través de su carne. Lo que más me perturbó fue lo que encontré al final del relato: un nombre tachado con furia repetidamente, como si el propio autor intentara borrar algo que no debía existir. El uno verdadero escribía, y debajo el sacerdote que había anotado: no debe ser nombrado, pero no lo tachó con tinta común, sino con una furia palpable, como si temiera que aquel nombre pudiera abrir una puerta que no se pudiera cerrar. Fue en ese momento cuando comprendí, al fin, que lo que los niños me decían no era simple invención. Esa sensación en mi cuello, esa resonancia interna, era la marca que me unía a ellos. De alguna forma, algo ya había comenzado a suceder en mí, algo que se estaba destilando con cada palabra que escuchaba, con cada detalle que se descubría. Y el vacío, ese vacío, se apoderaba de mi mente. Ya estaba comenzando a llenarse con la presencia de lo innombrable. La voz del vacío no era solo un eco, era una llama, y yo estaba escuchando. La noche que decidí irme del pueblo, creí que todo lo que había experimentado era solo un mal sueño, que mi mente trataba de aferrarse a la idea de que la razón me llevaría lejos de todo eso. Sin embargo, cuando el motor de mi auto se negó a arrancar, supe que algo más estaba sucediendo. Intenté varias veces, pero el sonido que emitía el motor era solo un eco lejano, como si el auto, al igual que el pueblo, me negara la salida. La niebla esa noche era más espesa que nunca. Se arrastraba como una manta impía sobre las calles vacías, distorsionando la visión, haciendo que los contornos de las casas se desvanecieran en la nada. Y mientras luchaba con el volante, la luz de la electricidad comenzó a titilar, como si incluso las pequeñas chispas de energía en este lugar estuvieran temblando de miedo, vacilando entre lo real y lo irreal. Me dirigí a la ventana de la posada, buscando un momento de calma, algo que me ayudara a recomponer mis pensamientos. Fue ahí cuando la vi, una silueta alta, inmóvil, parada frente a la puerta de la posada. El agua goteaba desde la figura, como si su cuerpo se estuviera filtrando directamente desde el mar, impregnando con la humedad de todo lo que el pueblo había absorbido. Pero lo que más me aterrorizó fue lo que no veía: su rostro. No había nada, solo una marea de vacío donde debería haber estado los ojos, la boca, la expresión. Me acerqué a la ventana, mis manos temblando, que apenas podía sostenerme de la repisa. De alguna manera no pude apartar la mirada, como si la figura me estuviera llamando, invitándome a acercarme más. Pero en el instante en que me acerqué lo suficiente, la voz llegó a mí. No era de la figura frente a la ventana, no, la voz era mía,
pero no lo era. Salía de mi propia garganta y aún así no la reconocía. No era mía, no era humana. Tú lo sabías, doctora. Siempre lo supiste. Tus niños no son los únicos marcados. Tú también lo estás. Esas palabras, a pesar de ser las mismas que había oído de los niños, golpearon mi mente con una claridad que me dejó sin respiración. No podía comprender cómo era posible que me hablara a través de mi propio cuerpo, como la misma voz que me había escuchado una y otra vez ahora llenaba mis pulmones, mi mente, con un conocimiento aterrador. De repente, las piezas comenzaron a encajar. Recuerdos que había intentado enterrar bajo capas de racionalidad y lógica emergieron de lo más profundo de mi ser. Recordé la puerta abierta en mi infancia, la imagen borrosa de un hombre en la esquina de mi habitación, siempre en la penumbra, siempre observando, siempre esperando, y la voz, una voz que no era la de mi padre, pero que brotaba de su garganta como si fuera suya, hablando en el lenguaje que no podía comprender, pero que me helaba la sangre. El mensajero no venía por mí, no, él siempre había estado conmigo. Desde que tenía 6 años, se había sentado al borde de mi cama cada noche sin hacer ruido, sin necesidad de moverse, solo observando. La conexión entre él y yo había permanecido oculta como un lazo invisible que nunca había dejado de existir. En mis momentos de insomnio, en los que los lapsos vacíos entre un pensamiento y otro, él estaba ahí, sus palabras y su presencia, cada rincón de mi mente, pero nunca había hablado hasta ahora. El rostro vacío ante mi ventana, el rostro que nunca existió, era el reflejo de mi propia alma rota. Esa figura no era externa a mí, era la manifestación de lo que siempre había sido, un vacío, algo que se había arrastrado en mi interior todo el tiempo, y ahora, por fin, hablaba en voz alta, desvelando lo que había permanecido oculto. En un último intento desesperado miré hacia la puerta con la esperanza absurda de que alguien, algo, pudiera salvarme de este destino, pero no había nadie. El pueblo, las calles, todo lo que había conocido parecía estar desvaneciéndose, como si la niebla lo absorbiera, lo tragara, lo convirtiera en un recuerdo lejano. Ya no había salida. Yo ya había sido marcada, no había retorno. Y él, el mensajero, nunca me había dejado, siempre estuvo aquí. La puerta de la posada se cerró de golpe. El sonido resonó en mi mente, un golpe sordo que me arrancó de la realidad. Y entonces lo supe, el uno verdadero no está lejos. Lo que había comenzado como un murmullo lejano en mi memoria ahora era una verdad irresistible. La pregunta no era si el uno vendría por mí, sino cuándo. La niebla ha caído sobre todos nosotros, una capa invisible que nos marca, que nos observa desde las sombras. El mensajero sigue aquí y su presencia se extiende más allá de las fronteras de San Agustín. ¿Y tú lo has sentido? ¿Estás marcado también? ¿O acaso como yo has vivido toda tu vida con él sin saberlo, esperando el momento en que su voz finalmente rompa el silencio? La respuesta está en tu interior, pero temo que ya no puedas esconderte de ella. Gracias por acompañarnos hasta el final del relato, valientes espectadores. Si disfrutaron de este relato,
No olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirse al canal. Deja una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más amantes del misterio y el terror. Su apoyo es el alma de este proyecto y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del misterio. Entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima. Familia, quiero tomar un momento para agradecerles por sintonizarnos y por ser parte del crecimiento de nuestro canal. Su apoyo es lo que da vida a relatos de terror. Además, quiero enviar un saludo especial a estos valientes espectadores que forman parte de nuestra comunidad. Teresa Iznaga Borroto, Chemina Tuti, Guadalupe Vázquez Rivera, Tommy de Jesús Sime Pacheco, Juan Marín, Inésuco Gremori Rías. Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación.